Bendito sea el nombre del Señor. El tema que le he puesto a la palabra, el tema que he puesto a este mensaje es: Dios necesita hombres como Elías para tiempos como hoy. Bendito sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que abran sus Biblias en el capítulo 17 de Primera de Reyes, como bien les estaba diciendo, y vamos a leer la palabra del Señor. Acá vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 17, y vamos a leer los primeros 7 versículos. Vamos a ponernos en nuestros pies y después de leer la palabra vamos a orar para que Dios nos ayude a ser como Elías. Hombres de oración, hombres de valor, hombres decididos a cambiar el rumbo de nuestra vida, el rumbo de nuestros planes para hacer los planes del Señor. Gloria a Dios. Elías, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice de la siguiente manera: en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Lo leemos a una sola voz, mis hermanos. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vemos, mis hermanos, que en los tiempos de Elías eran tiempos muy difíciles. Eran tiempos realmente a donde el pueblo de Israel estaba en gran decadencia espiritual, puesto que el rey Acab, un rey muy malo, que dice la palabra del Señor que el rey Acab fue mucho más malo que los otros reyes anteriores. La palabra del Señor nos enseña y nos dice que ese tiempo la palabra del Señor escaseaba. Acab se había casado con una mujer que su nombre era Jezabel, una mujer muy mala, una mujer muy pagana, una mujer hechicera, una mujer que verdaderamente odiaba al Señor, una mujer que realmente tenía sus propios dioses. Dice la palabra del Señor que cuando ella se casó con Acab y trajo al pueblo de Israel su religión, sus creencias, trajo a Baal, que era el dios de ella, y también adoraba a la diosa Acera. Dice que la palabra del Señor que Acab había construido una estatua a la de Acera. No era que era de cera, sino que era una diosa muy perversa, muy mala. Dice la palabra que ellos hacían la adoración a Baal. Los adoradores de Baal participaban en un tipo de fornicación en el templo como símbolo de adoración. Otra de las cosas que ellos hacían, dice que Acab, dice, había construido una estatua a la diosa de Acera, y también algunos de ellos, dice que también daban en sacrificio a niños como ofrenda a estos dioses. Entonces, hermanos, este rey con esta reina habían traído todos estos dioses paganos al pueblo de Israel, y la misión de ellos era que la palabra del Señor escaseara por completo en el pueblo de Israel.
Y ciertamente, mis hermanos, que en esos tiempos logró a escasear de tal manera que dice la palabra del Señor que esos tiempos fueron los tiempos donde más mermó la palabra del Señor en el pueblo de Israel. El pueblo se había vuelto a Baal juntamente con su rey. Y dice que ese rey era tan malo, pero tan malo, que ningún otro rey había llegado a ser como el rey Acab. El anterior rey había sido su padre y había sido muy malo. Pero cuando Acab reinó, la maldad fue aún mucho mayor. El paganismo fue mucho más grande. Y obligó al pueblo de Israel a que se metiera en la adoración a estos dioses malos. Dice que Baal era el dios de la lluvia, según ellos. Y dice, mis hermanos, en el primer versículo: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo al rey Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Bendito sea el nombre del Señor. En ese tiempo, Jezabel, la mujer de Acab, había matado a casi a la mayoría de los profetas del Señor. En todos lados había escasez porque los perseguían y los mataban. Pero más adelante Jehová Dios le dice a Elías, él pensaba que estaba solo, que había quedado solo, más el Señor le dice a Elías que no se preocupara, que no estaba solo, que aún había 7,000 más hombres que no se habían postrado ante la presencia de Baal ni habían besado la mano de Baal. Eran hombres que todavía estaban fieles al Señor, que habían permanecido fieles al Señor. También había un ayudante de Acab, un trabajador de Acab, que dice la palabra que había escondido a 100 profetas del Señor. Dice que los había puesto de 50 en 50 en 2 cuevas. Y también estaban estos hombres fieles al Señor. Hermanos, en ese tiempo eran tiempos difíciles. La persecución era tan pero tan grande que con solamente que se mostrara un profeta del Señor, Acab daba nada más la orden de que este hombre muriera y enseguida era ejecutado. Es decir, que cuando Acab se enfrenta al rey, podemos ver, mis queridos hermanos, el valor y la confianza que este hombre tenía en su Dios. Porque eran tiempos difíciles. Eran tiempos sumamente difíciles donde la palabra del Señor escaseaba y todos los profetas del Señor eran perseguidos por Acab y todo su ejército para deshacerlos, para matarlos. Pero lo que ellos querían era que toda la palabra del Señor, que no hubiera palabra del Señor para ellos poder reinar y darle toda la adoración. De hecho, se lo estaban dando a estos Baales, a este dios Baal y a esta dios de Acera. Era muy grande la idolatría. Era exageradamente la idolatría y la adoración a estos dioses. Mis hermanos, y cuando yo veo la palabra del Señor y veo aquellos tiempos, como había gran persecución, como había gran sequedad de la palabra del Señor, como en aquel tiempo a lo malo le llamaban bueno, como dice el profeta Isaías, y a lo bueno le llamaban malo. Y podemos ver, mis hermanos, que aquellos tiempos no hacían la diferencia con los tiempos de hoy. Hoy podemos ver cómo la iglesia está siendo perseguida, está siendo presionada por estos grupos de que están a favor del lesbianismo, del homosexualismo, de todo este tipo de cosas que son abominables ante el Señor. Estos grupos, estas organizaciones quieren presionar aún a la iglesia para que se haga lo que ellos dicen, para que no se le dé una verdadera adoración a Dios.
Estos tiempos, mis hermanos, no son diferentes a aquellos tiempos. También estamos en persecución. También la palabra del Señor, no que esté escaseando, pero estos tiempos, la gente de hoy, el pueblo de hoy, no quiere muchas veces recibir la palabra. Desechan la palabra del Señor. Pero el Señor, hermanos, cuando quiere hablar, Él va a hablar. Y va a buscar personas dispuestas a hablar, a pararse firme, a tener fe en Él, a creer en Él, a vivir la palabra, así como lo hizo Elías. La palabra del Señor nos dice que entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, que vivía de Galaad, y dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra. Hermanos, necesitamos hoy en día ser como Elías. Dice la palabra del Señor, cuando él se presenta al rey Acab, él no se presenta por sí mismo. Él no se presenta de una manera diferente, sino se presenta en nombre de Jehová, en cuya presencia está, o es decir, que ese Dios vive en él. Y declara una palabra, puesto que el Baal se creía que era el Dios de la lluvia. Mas sin embargo, Elías llega y le dice: por mi palabra no habrá lluvia. Por mi palabra, por Jehová que vive en mí, no habrá lluvia. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Elías dijo que porque Jehová estaba en él, lo que él quiso decir es que Baal estaba muerto. Baal no existía. Baal no tenía el poder que nuestro Dios tiene. Y ciertamente cuando Él da la palabra, inmediatamente se viene esa gran sequía. Y dice la palabra del Señor que Elías se paró firmemente y dio la palabra y dio el mensaje del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. El mensaje de Elías era para que el pueblo de Israel y el rey Acab se arrepintieran. Ese era el plan del Señor. Ese era el plan amoroso y verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él quería es que el pueblo de Israel se volviera a Él. Que se regresara de su mal camino. Que se regresara de la adoración a Baal y volvieran al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Desafiar al rey de Acab en ese tiempo no era cosa fácil, mas Elías estuvo dispuesto a obedecer la palabra del Señor. ¿Por qué es que un hombre como Elías, como dice la palabra del Señor, sujeto a pasiones, igual que las nuestras, se paró firme ante Acab y declaró la palabra del Señor? Lo que vemos aquí, mis queridos hermanos, es que la palabra del Señor dice ahí en Santiago 5:17, vamos ahí y vamos a ver cuáles eran las cualidades que Elías tenía. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. 5:17, y dice la palabra del Señor, y Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre toda la tierra por 3 años y 6 meses. Hermanos, si nosotros verdaderamente queremos ser usados por nuestro Señor, si verdaderamente nosotros queremos hacer la voluntad de Dios en estos tiempos tan difíciles, tenemos que ser como Elías, tenemos que ser hombres de oración, tenemos que ser hombres comprometidos con el Señor, hombres que estén dispuestos a pasar tiempo con nuestro Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego, mis hermanos, vemos la palabra del Señor, que una vez que Elías cumple con el objetivo de llevar la palabra a Acab, el Señor le dice: después de esto vino palabra de Jehová diciendo:
apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Kerib que está enfrente al Jordán. Vemos aquí, mis hermanos, que Elías da la palabra, hace lo que tiene que hacer, y podemos ver cómo él obedece y dice la palabra que inmediatamente él se va a ese arroyo. Dice que ese arroyo de Kerib era como un riachuelo. Dice que era angosto, pero era bien hondo. Y cuando el verano venía, se secaba. Entonces era un lugar no muy bueno, era un lugar raro, era un lugar donde las personas, pues nadie hubiera querido estar ahí. Entonces el Señor lo lleva a ese lugar, lo separa, mis hermanos, lo separa de la ciudad y lo lleva a ese lugar, lo aparta del paganismo y lo lleva a un lugar para estar a solas con el Señor. Muchas veces, mis hermanos, nosotros nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, nos sentimos que la familia no está con nosotros, que nuestras amistades no están con nosotros, y llegan momentos de soledad a nuestra vida. Y mis hermanos, yo les quiero decir que cuando estén en esos momentos, por lo que la palabra me dice a mí, no tienda a volver atrás, no tienda a retroceder, sino es muy probable, mi hermano, que el Señor te esté llamando, que el Señor te esté apartando, que el Señor te esté aislando, porque Él quiere pasar tiempo contigo. Muchas veces en los momentos de soledad tendemos a retroceder. Tendemos a bajar nuestro nivel de comunión con Dios. Cuando nos sentimos solos, es muy fácil que a veces pasemos en depresión, pasemos en tristeza, pasemos en desgano. Pero mis hermanos, cuando estemos solos, cuando nos sintamos apartados, pensemos que Elías, el Señor lo apartó porque quería pasar tiempo con Él. Este tiempo que tú tienes, hermano, no pienses en regresar atrás. Que sea un tiempo en el que tú te vas a acercar al Señor y tú te vas a meter con el Señor. Porque el Señor quiere pasar tiempo contigo, porque te quiere preparar para la batalla, porque te quiere preparar para hacer su voluntad, porque te quiere preparar para que seas un guerrero de oración, un hombre que se levante y proclame la verdad de Cristo. Y lo más interesante es que Elías dijo, no murmuró, no estuvo en contra, no habló. Nosotros muchas veces tendemos a murmurar, estar en desacuerdo con Dios y queremos hacer lo que nosotros creemos correcto. Muchas veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad y por eso es que muchas veces nos va mal. Por eso es que muchas veces no podemos hacer la voluntad de nuestro Dios, porque no hacemos la de Él, sino hacemos la nuestra. El Señor apartó a Elías con un propósito. La ciudad era una ciudad pagana, perversa, malvada. Aparte que él corría peligro ahí. Entonces Elías obedeció. Y estuvo a solas con el Señor. Y dijimos que Kerib significa cortar, separar y refinar. Muy posiblemente, mis hermanos, lo que el Señor quería era refinar a Elías. Cortar, podar lo que aún le estaba estorbando, cortar todo aquello que no ayuda, que estorba, que va en contra de la voluntad del Señor. Hace como aquel canto hermoso que dice del buen alfarero, ¿no? Que dice: al taller del maestro vengo, y con martillo en mano y cincel en mano, a podar, a limpiar, a quitar todo aquello que estorba, así como dice en San Juan 15, que el Señor vino y podó a la vid. Lo mismo el Señor quería hacer con el profeta Elías. Él lo quería pulir, Él lo quería perfeccionar. Él quería que tuviera tiempo con Él para poder hacer de Él lo que Él quería hacer. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos que ir a ese arroyo de Kerib para ser igual que Elías, cortado, para ser refinado, para ser cambiado y transformado por nuestro Señor Jesucristo. Porque si verdaderamente queremos ser como fue Elías, tenemos que permitir que el Señor obre en nuestras vidas, que el Señor limpie nuestras vidas,
Que nosotros tengamos ese deseo. El Señor va a limpiar y va a quitar todo aquello para que Él despierte en nosotros ese buen deseo de tener esa comunión hermosa con nuestro Señor. Porque en estos tiempos, hermanos, necesitamos ser como Elías. Necesitamos ser hombres de oración. Necesitamos ser hombres obedientes. Hombres y mujeres que estén dispuestos a cambiar el rumbo, sus propósitos, sus prioridades, dejarlas a un lado por servir al Maestro, por servir a nuestro Dios. Dice la palabra ahí, estudiando un poco acerca de la vida de Elías, que Querib, ahí en la área donde él vivía, era un área rústica, a donde lo que ellos hacían era la crianza de ganados, la agricultura. Se cree que Elías era un hombre fuerte, recio, grande, de un temperamento, de un temple tremendo. Mas sin embargo, hermanos, el Señor trató con él. El Señor obró en él. El Señor lo transformó. De la misma manera Él quiere hacer con nosotros, mis hermanos. Que Dios nos ayude a ser como fue Elías, y podamos hacer así la voluntad de nuestro Dios. Porque como vemos más adelante, el Señor trata con él, lo guía, lo perfecciona, lo llena de su espíritu, porque lo que él va a hacer es grande. Más adelante, como vamos a ver, si es posible en otro sermón, que él se enfrenta a los 450 profetas de Baal y él los vence. Lo que el Señor iba a hacer con Elías era grande, por lo cual él necesitaba pulirlo, por lo cual él necesitaba trabajar en él, y el Señor hacer la obra perfecta en Elías. Bendito sea el nombre del Señor. En tiempos como estos se requiere hombres y mujeres de fe. Así como Elías fue un hombre de fe, un hombre obediente, así de la misma manera el Señor espera que nosotros seamos hombres llenos de fe, dispuestos a hacer la obra del Señor, dispuestos a caminar en fe, a caminar en santidad para hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Tiempos como estos requiere de hombres y de mujeres humildes, dispuestos a vivir con lo que el Señor provee. Vemos ahí más adelante en el versículo 6, que dice, en el versículo 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Para Elías, lo que el Señor le proveía era lo suficiente. ¿Qué vas a comer, Elías, hoy? Carne, pan y carne. ¿Qué vas a comer por la tarde? Lo mismo, pan y carne. Hermanos, el hombre de Dios es un hombre agradecido de todo lo que quiere, de que todo lo que quiere es hacer la voluntad de Dios. Recuerden lo que dijo San Juan en el capítulo 4 y versículo 31. Vamos ahí y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo dice ahí. San Juan capítulo 4 y en su versículo 31. Gloria a Dios. 4:31. Gloria a Dios. Y él les dijo, 4:31 hasta el 34, y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hermanos, para Elías, él estaba contento con lo que el Señor le había proveído. Por lo que él quería hacer era hacer la voluntad de aquel que lo había llamado. Tenemos que ser contentos y agradecidos. Como dije al principio, mis hermanos, como dijo también el Señor, teniendo comida y abrigo, seamos contentos. El Señor Jesús dijo, yo tengo una mejor comida.
Mi comida es hacer la voluntad del Señor. Que nosotros, hermanos, al igual que nuestro Señor Jesucristo, podamos hacer de la misma manera. Que nuestra prioridad sea hacer la voluntad del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gloria a Dios porque Dios es bueno y Dios es maravilloso. Dios es grande y poderoso, mis hermanos. A Él sea toda la honra, a Él sea toda la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego, mis hermanos, sigue diciendo en el versículo 7 del capítulo 17 de Primera de Reyes. Vea lo que el Señor, lo que dice ahí la palabra del Señor. Y pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Y es posible que cuando el arroyo se secó, tal vez si hubiera sido yo, hubiera pensado, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió, Dios? ¿Es que acaso te oí mal? ¿Es que acaso me estás castigando? ¿O es que acaso no eres tan fiel como dice que eres? Vemos, hermanos, que el Señor le estaba proveyendo carne y pan y bebía del río. Pero llegó un momento donde el río se secó y los cuervos dejaron de llevar pan y carne. Y entonces podemos ver, mis hermanos, que aparentemente tal vez Elías pudo haber dicho, bueno, ¿qué pasó aquí? Algo está mal, algo me está fallando, algo no está bien. Mas sin embargo, hermanos, no leemos ninguno de estos cuestionamientos por parte de Elías. Elías entendió que su misión en ese lugar había terminado, puesto que el Señor ya había pasado tiempo con él, puesto que el Señor ya lo había limpiado, ya había podado, ya había tratado con su vida y ahora él estaba dispuesto a dar el siguiente paso. Esperemos en Dios, mis hermanos, que así como Elías, si el Señor nos llama a pasar tiempo con Él para poder ser limpiados, para poder ser transformados, va a haber el momento en donde va a haber también una sequía en nuestras vidas. Y no es que el Señor ha fallado, no es que el Señor ya no está contigo, ya no es que el Señor no es fiel, sino que es tiempo de movernos al siguiente nivel. Es tiempo de ir a la siguiente misión a donde el Señor nos va a llevar. Bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos. Dios es bueno y Dios es maravilloso. En ninguna manera Dios nos falla. El tiempo había llegado donde Elías tenía que moverse. Esperamos en Dios, hermanos, que cuando nosotros pidamos al Señor que nosotros seamos igual que Elías, hombres de oración, hombres que nos metamos con el Señor, que permitamos que el Señor obre en nuestras vidas, que el Señor trabaje en nuestras vidas, que nosotros seamos hombres y mujeres de oración, dispuestos a vivir una vida que agrade al Señor. Y cuando eso pase y el Señor seque el río de nuestras vidas, estemos dispuestos a movernos y hacer el siguiente nivel. ¿Cuál va a ser el siguiente nivel? No lo sabemos. En cada quien el Señor tiene un don y cada quien debe ejercer según el Señor le ha dado. Pero tenemos que caminar hacia adelante, tenemos que abrir nuestras bocas, tenemos que evangelizar, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Una vez preparados, el Señor nos va a mover. Nosotros tenemos que, hermanos, ser realmente hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres obedientes al Señor. Dice en Hechos 4:31, y cuando hubieron orado en aquel lugar, en el lugar que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Cuando nosotros oramos, mis hermanos, y pedimos al Señor que nos llene de su Santo Espíritu para hacer la obra que Él quiere, para hacer la voluntad que Él quiere, para ser hombres y mujeres llenos de su Santo Espíritu, tenemos que entrar en comunión con el Señor a través de la oración. Así como Elías hizo una obra, se paró firme ante el rey
y no se doblegó, sino que dio el mensaje que el Señor le ha dado. Así de la misma manera, nosotros siendo hombres y mujeres de oración, vamos a estar listos para dar el mensaje de salvación a todo aquel que lo necesita en este tiempo. Porque como dijimos al principio, si en aquel tiempo había sequedad y había necesidad, sabemos, mis hermanos, que en estos tiempos también hay mucha necesidad. Y el Señor espera que como Elías, nosotros también nos preparemos y nos dejemos usar. Seamos esos hombres y mujeres llenos de su Santo Espíritu. Dice en Marcos 1:35, y Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Podemos ver, mis hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo, al nomás que comienza su ministerio, dice la palabra del Señor también, que se fue por 40 días y 40 noches, y dice que ahí ayunó y oró. Y cuando comenzó su ministerio, grandes cosas pasaron, grandes maravillas el Señor hizo, porque el Señor fue un Dios, un Señor, un Jesús de oración. Nuestro Padre Celestial oraba. Dice que después de que había tenido todo un día de predicar y de evangelizar y de hacer sanaciones, terminaba completamente cansado, físicamente agotado, mas sin embargo, en vez de irse a dormir, en vez de irse a descansar, se iba lejos a lugares solos y ahí oraba al Padre, y ahí el Señor lo bendecía, lo llenaba del Espíritu de Dios y era fortalecido. Hermanos, que nosotros, al igual que Elías, al igual que Jesús, podamos mantener una vida de oración. Una vida de oración para que podamos hacer la voluntad del Señor, para que nos podamos parar firmes y podamos ser esos hombres y mujeres guerreros que el Señor espera que nosotros podamos ser. Bendito sea el nombre del Señor. Y hasta aquí la palabra ha sido dada, mis hermanos. Espero que haya sido de bendición, que Dios les guarde, que Dios les bendiga, y vamos a ponernos en nuestros pies, vamos a orar y vamos a dar gracias por la palabra. Que el Señor, mis hermanos, nos ayude a ser verdaderamente esos hombres de oración y esas mujeres de oración, y nos podamos preparar para hacer la obra del Señor. Oramos, mis hermanos. Padre que estás en gloria, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos.